Doctrinas del Pensamiento Económico. ¿Está bien? Y siempre agradeciendo también el espacio que nos da el Grupo Cáceres para desarrollar este tema. Muy bueno, muy estupendo. Tema que muchos jóvenes piden de diferentes regiones, por eso lo había decidido realizar, el tema de pensamiento económico, doctrinas económicas. Ya chicos, muy buenas noches con todos, como siempre saludándoles Miss King, Miss Queen, a todos, ¿no? Eso sí chicos, lo que sí me indigna a veces es que en el Perú vemos que se otorgan premios a la ignorancia, ¿no? A veces nos enteramos de cosas que no nos llenan de orgullo, por ejemplo, premiar para un proyecto de esta señorita que si no me equivoco se apellida Couto, ¿no? Y que le han dado 75,000 soles por hablar términos que, bueno, son para mí ignorantes, ¿no? Decir mi cuerpo, mi munda, no creo que ustedes también, mis estudiantes, estén cayendo en eso, ¿no? Mi cuerpo, mi munda, mi puspa, no creo que digan, pues, ¿no? Todo con A, ¿no? Así que chicos, creo que hay cosas más puntuales en el país, solucionar el nivel del empleo, la pobreza, la educación, la salud, y que se estén premiando otras cosas que no vienen al caso, ¿no chicos? Entonces ustedes no creo que estén diciendo mi cuerpo, mi munda, por favor, no creo que mis estudiantes estén cayendo en eso, ¿no? Yo creo que la educación es el motivo del desarrollo siempre para seguir adelante, ¿no? Todos mejoramos con la educación, ahí está el desarrollo económico también. Así que chicos, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos. Espero que compartan en 10 grupos pilas siempre y también lleguemos a más cantidad de estudiantes. Me han dicho que si llegamos a 3K, ahí, ¿no? Alguien se desnuda acá, dice, si llegan a 3K y lo cumple, es de palabra, ¿no? Además que también chicos, si llegamos a 1K, estoy dispuesto a sortear este pequeño libro de economía, ¿no? Todos los temas del curso. Tenemos 2 libros para sortear el día de hoy, ¿ya chicos? Uno lo sorteamos cuando llegamos a 1K y el otro lo sorteamos cuando llegamos 1,5K. ¿Está bien? ¿Ya chicos? Entonces va a depender de ustedes. Si llegamos a 1K, el sorteo de estos 2 libros de economía que he traído, o si no, también, muchachos, un nuevo librito de economía que le estoy ofreciendo a mis estudiantes. Si alguien lo desea de manera privada en la academia, el costo y valor de este libro de economía es de 6 soles, un libro anilladito, ¿no? Que tiene todos los temas y también banquito de preguntas, ¿no? Todos los temas del curso, pero que es diferente, ¿no? Al otro. Entonces tenemos 2 libros, diferentes autores, así que chicos, si desean adquirirlo, el costo de ambos es 6 nomás. Si desean, estoy dejando cierta cantidad en la Academia Grupo Cáceres al costo de 6 nomás. Si desean este nuevo librito de economía, ya anilladito nomás, no implica mucho costo, no te está diciendo 10 ni 15, solo 6 soles, es como si estuvieras pagando un leche de tigre al paso nomás, que está 5, 4, 6, ¿no? Ya chicos, pero también voy a premiar, ¿no? Esta de acá, como es un libro nuevo, vamos a premiar si llegamos a 2K. Entonces, 1,5K, estos 2, y si llegamos 2K, ahí está el librito, ¿no? El libro nuevo, vamos a sortearlo a ver quién se puede llevar, siempre compartiendo pilas, ya muchachos. Además, si llegamos 3K, nos dice la gente, sí o sí, alguien se desnuda, a todo que no me cumple su promesa. Ya chicos, entonces, antes de iniciar, ya estamos acelerando, estamos subiendo, así que a compartir. Voy a brindar siempre mis saludos antes de iniciar mi clase, chicos. Tenemos a los jóvenes que nos están apoyando, pero no son distribuidores de contenido todavía. Hay que apoyar, chicos. A ver, Fray Barzola Gómez, Michael CB, Jessy Yasuri, Jubel FQ, tenemos a Luz Rodríguez, Melanie Loaiza, que siempre la señorita compartiendo nuestras transmisiones, Pila siempre, Abdel Espinosa nos dice, Magali también nos dice un libro para mí. De hecho, chicos, este libro nuevo, si llegamos, ¿no? Les decía, 2K, este libro nuevo, siquiera vamos a regalar 2 de estos libros de economía que son las nuevas. Mientras que si llegamos a 1K o un K y medio, entonces ahí vamos a regalar 2 de estos libros. Así que todo depende de ustedes, queridos estudiantes. Y si llegamos 3K, se cumple la promesa, pues, ¿no? Alguien se desviste y ya terminaría la clase ahí, pues, ¿no? Ya si se llega a 3K. Pila siempre compartiendo. Saludos a Xiomara, Anita, Roxy, Paul, Barbarán y Nostroza.
Yuliño Alarcón, Leao Yantoy Nostroza, María Lapa Flores, Itmar Ñao y Tracy, ¿no? Liz Quispe Sánchez, Bruce Palomino y Joel Valladolid, como también Karen Aida, ¿no? Orozco Auqui nos dice, Riz Martínez, profe, está buenazo el 3K, sí, obviamente, ¿no? Melissa Laurent dice, comenzamos, así es, comencemos ahorita. Álvaro también nos dice, profe, nada es gratis, obviamente, nada es gratis en la vida, ya saben, nada es gratis, todo se cobra, ya chicos, todo implica un costo en la vida siempre, ¿no? Saludos para Meli Rivas, ¿no? Muy buenas noches, señorita Meli, siempre ahí tanto a tu comentario. Melanie Loaiza, también una señorita que comparte las transmisiones, y siempre chicos, rapidito nomás, 1K, sorteamos 2 libros de economía, ¿no? 1K y K y medio. Llegamos a 2K y al toque nomás sorteamos el nuevo libro de economía, ¿no? Titulado Economía para 10, ¿no? Entonces chicos, un nuevo librito que se pueden llevar, así que va a depender de ustedes a que compartan en 1000 grupos, avisen a sus amigos, a sus compañeros, están regalando libros, díganle. Ya, además, si llegamos 3K, el premio mayor, el profe Calato, dice. Y ya chicos, saludos para Kenny, para John Pariona, para Rose, para Jesús Ventura también que nos está viendo, saludos mi estimado. Melissa Guerra, profe, Nelsitón te busca, dice. Claro, unos saludos también para nuestro amigo Nelson Aquino, que estamos teniendo un partido pendiente, un partido de fútbol, ¿no? Tiene que entrenar a nuestro amigo. María Luz Vargas, librito, sí o sí. Claro, muchachos, 1K, sorteamos el primer libro, chicos, no falta mucho ya muchachos. Muy bien, Infante también, Lisette, Marco, Meneses. Muy bien, chicos. Ya falta poco, así que 1K al toque sorteamos el primer textito de economía y K y medio sorteamos el otro, que sería, ¿no?, el segundo regalo para el día de hoy. Pero la sorpresa de esta clase es este nuevo librito de economía, anilladito, todos los temas, ¿no?, de un autor muy diferente, así que este sería el sorteo, ¿no? Trome. Así que si los chicos desean estos tipos de libros, en la academia estamos teniendo algunas cantidades al precio de 6 nomás, no es nada caro, así que si desean pueden venir a adquirirlo. Pero llegamos 2K, sorteamos 2 libros nuevos de este autor, ¿está bien? ¿Listo chicos? Que lo hemos adquirido, ¿no? Así que ustedes mismos son. Ya falta poco chicos, así que vamos. Saludos para Alex Johan, Gerald Di Centeno, Marcos Meneses, Kenny Yantoy, Medali Berrocal también, muy buenas noches. El libro sí o sí, pero tienen que llegar a 1K porque tampoco puede estar regalando pechigos. 1K, ya les falta poco. 1K, se regalan 2 libros de economía, 1K y K y medio, pero 2K, este nuevo libro de economía. Así que va a depender de ustedes, muchachos, a compartir pilas siempre en 20 grupos mínimo, ¿ya? Ya chicos, muy buenas noches con todos, ya estamos cerca a 1000, así que depende de ustedes. Va, muchachos, a compartir, así como ella te compartió muchas veces. Ya chicos, muy buenas noches. Saludos también a todos los colegas, ¿no? A nuestro amigo Manuelus Pajaritus, también a nuestro amigo Alberto, ¿no? Nuestro amigo Beto, que debe estar allá en la presidencia, todo sobre Mollepata, pues, ¿no? También unos saludos a mi familia que me debe estar viendo. Vamos a iniciar con las clases, un tema bien pedido, doctrinas del pensamiento económico. Escuelas, bueno muchachos, ¿está bien? ¿Listo? Entonces chicos, llegamos a 1000, me avisan, porque ya falta poco, llegamos a 1000 y sorteamos los 2 libritos de economía. Al toque nomás, no me dejen, no me dejen que vuelva con estos libros a mi casa. Pues. Llegamos a 1000, al toque sorteamos estos 2 libros y pueden venirlo a recoger el día de mañana a tempranas horas ya. Y si llegamos 2K, regalamos este libro de economía, ya chicos, este librito de economía de acá, que es nuevo, ¿no? Una nueva adquisición, así que los que deseen este nuevo librito de economía titulado Economía para 10, ya chicos, así que vamos a regalar todo esto si llegamos 2K, chicos, depende de ustedes nomás, depende del estudiante, ¿ya? Depende de ustedes, chicos, ya falta poco, más bien, lleguen de una vez para regalar el primer libro e iniciar ya la primera parte titulado Doctrinas del Pensamiento Económico 1, ya chicos. Ahí está. Muy bien, ahí está. Saludos para Oscar Calderón, también María Luz Vargas. Muy bien. Ya, de una vez, chicos, para sortear el primer libro, porque no me quiero quedar así nomás, ¿ya? No me quiero quedar. Ya estamos ya 830 ya. Vamos, chicos, 830 ya. 1000, regalamos ya los primeros libros de una vez.
De una vez, muchachos. ¿Ya? Muy bien, gracias a los que ya compartieron, así que vamos a sortear con los que son distribuidores de contenido. ¿Ves? Ya estamos 830 ya. Ya chicos, que llega Emilia, Jorge, si llega Emilia, voy a iniciar mi clase y además que ya voy a regalar este primer librito, ya. De ahí llegamos 1500, al toque nomás, sorteo el segundo y no está tan lejos, llegamos 2K y se sortea 2 de estos libros, ya, 2 de estos libros nuevos de economía. Ya chicos, va a depender de ustedes. Y si es 3K, ya el profe se desnuda, eso sí, a caballerazo, ya, pues, ¿no? Esa es la meta ya también, ya chicos, saludos para Alex Johan, para Michael, para Marco Meneses, Alex Tapia, que nos están compartiendo, ¿no? Para mi estimado amigo Junior Johnny Nauto también, que está viendo, buenas noches, están saludando, buenas noches, ¿no? Listo, muchachos, ya, me avisan, llegamos a 1000, me avisan, llegamos a 1000, sorteo estos libritos ya, porque no tenemos tiempo, chicos. Yo voy a cortar la transmisión a las 7, porque tenemos también transmisión con el magisterio, así que, y, chicos, va a depender de ustedes, si regalamos estos libritos o me vuelvo a casa con estos mismos, ¿no? Ya, chicos, ya, vamos a iniciar. Muy buenas noches con todos, trabajemos, ya, vamos. Escuela del pensamiento económico, ya, escuela del pensamiento económico. Si bien es cierto, el pensamiento económico ha tenido evolución desde la época antigua hasta la época contemporánea. Aparecieron grandes representantes, los filósofos griegos, Roma, que aportó con la ley de las 12 tablas, hablar de Santo Tomás de Aquino, a San Agustín de Hipona en la Edad Media, que son, ¿no?, la parte primaria de, digamos, las escuelas del pensamiento antiguo y la Edad Media, ¿no?, que voy a tocarlo como un rápido resumen, como para que el estudiante se ubique un poco, y de ahí pasaremos a la parte esencial, a lo que deberíamos trabajar. Escuelas del pensamiento económico desde el mercantilismo. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos, muchachos. A ver, economía antigua, desde la filosofía griega. Recuerden de que en la filosofía antigua, en la filosofía griega, se hablaba bastante de la capacidad de la persona para administrar el hogar, la casa. Recordemos de que en la filosofía antigua se usaba bastante el término oikos nomos, ¿no? Oikos nomik, que por eso dicen que la palabra economía proviene de 2 voces griegas, oikos nomos, que significa administrar la casa, administrar el hogar, el oikos nomos, ¿no? Y en ese entonces, recordemos que la filosofía aún no tenía el carácter de ser ciencia, solo era una disciplina independiente y que ya estudiaba el hogar, la casa o también los estados. Porque recuerden que grandes filósofos griegos van a aportar hasta el término polis, que significa estado o política, pues, ¿no? La administración del estado, la política, ¿no? Entonces, muchachos, como te digo, el tema de hoy no es escuelas, ¿no?, en la economía antigua, no es eso el tema. Entonces, lo que voy a hacer es un resumen. Por ejemplo, muchachos, ¿de qué se empezaron a preocupar en la economía antigua? Empezaron a hablar de la administración del hogar, de la casa, ¿no? Ya administran la casa, el hogar, aparece el término de propiedad privada, aparece temas de estudiar el valor de uso, ¿no? ¿Qué genera utilidad? Valor de uso, diferencial en el valor de cambio, hablar del dinero, la moneda, qué función tenía la moneda en una economía, era el pensamiento antiguo. Por eso, vamos a tomar como primera referencia, acá tenemos a Jenofonte, ¿no? Tenemos a Jenofonte, muchachos. Recuerden que Jenofonte va a escribir grandes obras como El Económico, ¿no? Va, muchachos, El Económico, grandes obras como Ciropedia, por ejemplo, ¿no? Ciropedia, grandes obras de Jenofonte. Profe, Jenofonte es considerado como el iniciador de la economía, ¿no? Recuerden, considerado como el iniciador de la economía, autor del Económico, el Homus Economicus, hombre económico, autor de Ciropedia, grandes obras. Y en la época de Jenofonte, sus aportes, por ejemplo, ¿no? Hablar de la agricultura como principal fuente de riqueza, ¿no? Recuerden muy bien, Jenofonte decía para su tiempo que la actividad que enriquece un estado es la agricultura, pues para esos tiempos. También Jenofonte ya nos hablaba sobre la teoría del valor de uso, la capacidad que tiene un bien para satisfacer la necesidad. También hablando de Jenofonte, ya nos enseñó la administración de las haciendas públicas, ¿no? La administración de las haciendas públicas, por ejemplo. Bueno, como te decía, quería simplemente dar resumen, así que
Jenofonte, podríamos recalcar, autor del Obre lo Económico, el iniciador de la economía antigua, recuerden, así se le considera a Jenofonte. Teorías que menciona Jenofonte: la agricultura, la utilidad, el valor de uso, ¿no? También agrega el término administración, sobre todo de las haciendas públicas. Son temas que Jenofonte tocó. Profe, después de Jenofonte tenemos, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? Aristóteles, ¿no? Así, a grandes rasgos nomás. Por ejemplo, el autor de la política, ¿no? Aristóteles, el autor de la política, el autor de la ética, Nicomaquía también, ¿no? Recordemos, Aristóteles, el autor también, ¿no?, de lo que viene a ser la teoría de la propiedad privada, ¿no? Recuerden de que Aristóteles, para muchos, dio un análisis más profundo sobre la necesidad, la casa, ¿no?, la administración del hogar. Incluso él utiliza en la antigüedad el término crematística, ¿no? Hay que tener cuidado. Filósofo de la antigüedad que utilizó el término crematos, crematística. ¿Y qué significaba para él la crematística? La ciencia de la riqueza, ¿no? Filósofo de la antigüedad que utilizó el término crematística. Allá, la ciencia de la riqueza. Ahí está muy bien Aristóteles. Pero el gran aporte, así resumiendo, Aristóteles va a ser el primero en defender la propiedad privada, ¿no? Recuerden, muchachos, de que el primer filósofo en la antigüedad en mencionar la importancia de la propiedad privada va a ser Aristóteles. Es decir, que es normal, es una ley natural que existan las clases sociales. Es normal, ¿no?, para Aristóteles. ¿Está bien? Incluso Aristóteles ya va a empezar a hablar sobre el dinero, las funciones de la moneda, ¿no? Va a esbozar que la moneda va a cumplir el rol de ser una medida del precio y también unidad de cuenta, ¿no?, y también ser medio de pago en la antigüedad, ¿no? Entonces, Aristóteles es el primero en defender la propiedad privada, que más adelante va a ser la base del capitalismo, ¿no? Pero también recuerden, muchachos, el gran autor de la crematística, la ciencia de la riqueza, ¿no? Filósofo de la antigüedad que dio el término crematística, la ciencia de la riqueza, a Aristóteles, ¿ya? De ahí tenemos a Platón, ¿no? Bueno, estamos simplemente detallando un poco de la antigüedad para entrar a la época moderna, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a Platón. Platón, profe, grandes obras como La República, ¿no? Grandes obras como La República. Tenemos las obras como Las Leyes, La Academia, El Banquete, ¿no? Obras de Platón, repito, La República, Las Leyes, La Academia, El Banquete, obras de Platón. Profe, pero a diferencia de Aristóteles, que era su estudiante, su alumno, recuerden que Platón es el primero en defender, ya para recordar un poco, la propiedad común. Es decir, es considerado el primer filósofo comunista para su tiempo, ¿ya? Es el primero en decir, hay un estado ideal. O sea que con Platón aparece el término estado, ¿no? Recuerden eso. Pero hay un estado ideal en la que no hay clases sociales. El comunismo, recuerden, ¿no? Primer filósofo comunista de la antigüedad, Platón, ¿no? Autor de La República, Las Leyes, el que aportó los términos de cómo gobernar, ¿no? Cuando hablamos de la República, ¿no? Una gran obra que nos enseña de cómo gobernar. Pero bueno, hablaríamos más, pero no nos vamos a pasar. El tema de hoy no es escuelas de la filosofía antigua. Profe, también tenemos otros grandes aportes, por ejemplo, en la época de los romanos, que no fue mucho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Catón, Cicerón, ¿no? Catón, Cicerón, ¿ya? Tenemos también Hesiodo, ¿no? Pero muchachos, esto no, recuerden que el único aporte de la época de Roma es la ley de las 12 tablas, el derecho a la propiedad, ¿no? Que hasta hoy se toca en historia también. Pero bueno, de ahí pasamos a la Edad Media. Y chicos, en la Edad Media, recordemos aquella época en la que la economía va a sentarse más que nada en la ética, la moral y sobre todo en el teocentrismo, pues, ¿no? ¿Qué significa teocentrismo? Todo gira en torno a la divinidad, ¿no? Es decir, Dios. Profe, entonces, una cosita. A esa corriente del pensamiento, ¿no? En esa época lo llamaron los escolásticos, así, yendo al grano, ¿no? Porque queremos tocar ya los temas esenciales. Profe, y la escuela escolástica, como va a basar a la economía, lo va a inclinar a la ética, a la moral, van a aparecer grandes representantes en esta época. Por ejemplo, tenemos a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás
tenemos a Santo Tomás de Aquino, también tenemos a San Agustín de Hipona, ¿no? Grandes representantes, muchachos. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, una obra importante hasta hoy, ¿no? La Suma Teológica, ¿no? La Suma Teológica. En cambio, San Agustín de Hipona tenemos La Ciudad de Dios, una gran obra, ¿no? La Ciudad de Dios, ya. Pero, profe, en este contexto, al toque nomás, ¿cuáles eran los temas en economía? Por ejemplo, en esta época se hablaba bastante de la crítica a la usura, ¿ya? Recuerda, economista, ¿no?, que menciona la crítica a la usura, Santo Tomás de Aquino, Edad Media. ¿Y qué era usura? Robo. Por ejemplo, trataron de criticar a los intereses que genera el dinero, ¿no? Las tasas de interés por demás que el dinero genera, ¿no? Robo, usura. Las cosas que existen son de Dios. Y que éste genere un valor por encima de lo que ya no puede, o sea, no es fértil, entonces es robar a Dios, ¿no? Recuerden muy bien, ahí está la crítica a la usura. También en esta época se habló del justiprecio, ¿no, muchachos? ¿A qué se refiere justiprecio? Voltéalo, precio justo, ¿no? Que no se debe cobrar por encima de un precio natural, porque eso ya es robar. Entonces, muchachos, en la época escolástica se hablaban todos estos términos, ¿no? Así que no vayas a olvidar. Ya, crítica a la usura, el precio justo, las cosas cuanto existen son de Dios, la inclinación a la moral, a la ética. Esa es la época escolástica, ¿no? Pero, muchachos, ahora esa parte termina ahí. Ojalá que te recuerdes al menos algo. Recuérdate, filósofo que defendió la propiedad común, Platón. Filósofo que defendió la propiedad privada, Aristóteles. Filósofo que fue el iniciador de la economía, Jenofonte, ¿no? Autor de la obra El Económico, Jenofonte. Autor de la obra La Política, Aristóteles. Autor de la obra La República, Platón. O sea, hay que manejar. En la escuela escolástica, ¿no? Tenemos Santo Tomás de Aquino, autor de la obra Suma Teológica. Tenemos San Agustín de Hipona, La Ciudad de Dios. ¿Qué se pensaba en estos tiempos? Criticar la usura, el robo, el interés, ¿no? Siempre que ustedes escuchen usura, el interés. Y vemos que hasta hoy en día, por ejemplo, los bancos abusan con los intereses del crédito, ¿no? Y eso es un gran tema de estudio, profe. Pero también vemos el justiprecio, ¿no? Economía, ¿no? ¿En qué época de la economía se habló del justiprecio? En la época de la Edad Media, el escolasticismo. Muy bien. Después de la Edad Media se viene la época moderna. Ahora sí. Vamos a chambear lo correcto, lo que es, lo que va, profe, lo que habíamos, a lo que nos hemos citado el día de hoy. Vamos con el mercantilismo, ¿ya, muchachos? El mercantilismo, ¿ya? Profe, vamos a etimología, rapidito, porque te voy a hacer ahorita mercantilismo, etimología, de ahí viene contexto, de ahí viene representantes y los grandes aportes de esta gran corriente económica, ¿ya? Vamos, etimología. La palabra mercantilismo proviene de mercantiri, ¿ya? Mercantiri, que significa los grandes comerciantes, ¿ya? Los grandes comerciantes, muchachos, los comerciantes, ¿no? El comercio, ¿no? Porque el mercantilismo va a venir del término de la vía del comercio que nos va a hacer reunir el oro y la plata, ¿no? De eso viene mercantiri, ¿no? Grandes comerciantes. Y además, muchachos, recuerden de que para ellos el comercio va a ser la principal fuente de riqueza, ¿no? Y el término acuñado, el que acuña, vamos, pregunta así, profunda, buscada, el que acuña el término mercantilista, profe, ¿quién fue? A ver, ese profe buscado, vamos a poner este tipo, ¿no? Mirabeau, ¿no? Él es el primero en acuñar el término mercantilismo, ¿ya? Si es que te vienen por ahí buscado, profundo, ya. Profe, ¿qué cosa más? El mercantilismo, muchachos, recuerden muy bien, es una época en la que se va a ubicar en Europa, ¿no? La época que se ubica en Europa occidental, recuérdense muy bien, ¿ya? ¿Y dónde se inicia? En Inglaterra, muchachos, ¿ya? Si les preguntan dónde se inicia el mercantilismo, en Inglaterra. Allá, entonces, el contexto va referido, ¿no? Desde Inglaterra hacia toda Europa, profe. Inicia en Inglaterra. Pero recuerden de que el mercantilismo, muchachos, es una época, ¿no? Es una corriente económica que surge en aquellas épocas, siglo XV, hasta todavía a mediados del siglo XVIII. Es decir, por aquellos años de 1500 hasta los 1750, siquiera, ¿no? Ajá, nos ubicamos, ¿ya? Recuerden el contexto, ¿no? Inicia en Inglaterra y va a terminar expandiéndose, ¿no? Por ejemplo, recuérdense, inicia en Inglaterra, va a terminar expandiéndose en Francia, va a terminar expandiéndose en Italia,
va a terminar expandiéndose, por ejemplo, en España. Ya, en España, si te dice el mercantilismo, también, profe, Alemania, ¿no? En Alemania también, esos son mayormente los que nos van a preguntar, ya, la expansión, el contexto. Profe, y en aquella época, ubicándonos, hablábamos del Renacimiento, ¿no? Hablábamos del Renacimiento, ¿no? Aquella época donde se hacen los descubrimientos geográficos, ¿no? Ya, los descubrimientos geográficos, muchachos. Esa es la época, el contexto de los mercantilistas, ¿no? Los viajes, ¿no? En busca de nuevas rutas comerciales. Ese es el contexto, ¿no? El Renacimiento, los descubrimientos geográficos. Y recuerden, muchachos, aquella época en la que veíamos todavía al absolutismo monárquico, ¿no? Al absolutismo monárquico. Bueno, ya, muchachos, entonces nos estamos ubicando el contexto, ¿no? Profe, Renacimiento, descubrimientos geográficos, nuevos inventos, ¿no? El absolutismo monárquico. Profe, y recuerden, del siglo XV al XVIII tenemos el pensamiento mercantilista en toda Europa occidental. ¿Y dónde se inicia? Inglaterra, expandiéndose hacia Francia, Italia, España, desde los años 1500 hacia aproximadamente 1750. ¿No, muchachos? ¿Está bien? Ahora, escuchen, ¿ah? El mercantilismo, los grandes representantes y no fundadores de esta corriente, tenemos acá a Jean-Baptiste Colbert, muchachos, ¿ya? Recuerden los representantes, ¿ah? Jean-Baptiste Colbert. Tenemos, por ejemplo, a representantes como Thomas More, ¿no? Por ejemplo, tenemos a representantes como Martín de Azpilicueta, ¿no? Martín de Azpilicueta. Representantes como, por ejemplo, también va a estar acá Thomas More. Ya está Thomas More. Entonces vamos a poner a este francés, Antonio de Montchrestien. Ya, Antonio de Montchrestien. Sería bueno que tú en tu casita estés practicando, ¿no? Mercantilistas, representantes, Colbert, Thomas More, Martín de Azpilicueta, Antonio de Montchrestien, Juan Bodin, ¿no? Jean Bodin. También tenemos acá, por ejemplo, a Mendeville, ¿no? ¿Ya? Mendeville. También tenemos, muchachos, representantes en el mercantilismo, aparte de Colbert, More, Azpilicueta, Antonio de Montchrestien, también tenemos a Antonio Serra, ¿no? Grandes economistas. ¿Ya? Practica en tu casa, a ver, representantes del mercantilismo, Jean-Baptiste Colbert, Thomas More, Martín de Azpilicueta, Antonio de Montchrestien, Juan Bodin, Mendeville, Antonio Serra, Eduardo Michelden, Juan de Mariana, o sea, muchos nombres, ¿no? Por eso les decía, el tema de doctrinas es esa parte, lo que es un poco más tedioso, ¿ya? Pero, muchachos, hay que recordar al menos a los máximos exponentes, ¿ya? Ahora, escuchen, ¿cuál es el pensamiento de estos mercantilistas? Eso es lo que nos viene en examen, ¿ya? Por eso acá vamos a ir a teorías y aportes. 1, va, muchachos, fuente de riqueza, atento, ¿ah? Fuente de riqueza. Va, muchachos, estamos en el mercantilismo. Para esta corriente económica, la fuente de riqueza se encuentra en la acumulación de lo material, es decir, los metales preciosos. Ya, si te viene en examen, doctrina económica que plantea la acumulación de los metales preciosos como vía, esta es el mercantilismo. Ya, la fuente de riqueza se encuentra a través de la acumulación, paréntesis, de lo material. Tienes que ser trome, ¿ya? Y recuerda, la acumulación de lo material, es decir, los metales preciosos. Vamos, muchachos, ¿ya? Los metales preciosos, es decir, la abundancia, vamos, la abundancia del oro y la plata, ¿no? Muchachos, un país, una nación, un estado es poderoso cuanto más oro y plata abunde en ella. Ajá, nuestro reino es más poderoso cuanto más metales preciosos abunde en ella, la abundancia, ¿no? ¿Y cuál es, muchachos? Mira, ellos decían, ¿eh? ¿Y cuál es la vía que nos va a traer el oro, la plata? Eso. Entonces, recuerden que para traer esta abundancia de oro y plata, la vía era el comercio internacional. De ahí que el mercantilismo proviene de mercantili, que lo acuñó así Mirabeau para decir, ¿no?, los grandes comerciantes. ¿Está bien? ¿No? La vía, el comercio internacional, nos permitirá la acumulación de metales preciosos, oro y plata. Por eso grandes exponentes como Colbert, More, ¿no?, Martín de Azpilicueta, Antonio de Montchrestien, van a mencionar
cómo van a encontrar la vía, cómo hacer que en un país abunde el oro y la plata, de donde son países que no tienen minerías, no tienen minas, dicen. Entonces, chicos, muchos dicen el colonialismo, ¿no? Ir, por ejemplo, a encontrar nuevas rutas comerciales en búsqueda de esos metales preciosos y tratar de colonizar a esos países, ¿no? Porque el poder está en la acumulación de metales preciosos, oro y plata. Y la vía que trae eso, el comercio nos traerá. ¿Está bien? Cuidado en examen, ¿eh? Pero muchachos, escuchen muy bien, el mercantilismo decía que para poder acumular los metales preciosos, abundancia del oro y la plata, necesitamos, escuchen muy bien, necesitamos que se proteja la balanza comercial, ¿ya? Y de que sea favorable. ¿Y qué significa balanza comercial? O sea que estos grandes economistas decían que para tener un superávit de metales es importante que el valor de las exportaciones X terminen siendo mayor al valor de las importaciones. Es decir, recuerden muy bien, ellos defendían la balanza comercial superavitaria, que las exportaciones tienen que ser mayor a las importaciones, ¿no? Escuela económica que plantea que el valor de las exportaciones tienen que ser mayor a las importaciones, marcas mercantilismo. La balanza comercial favorable, y si no te viene con favorable, la balanza comercial tiene que ser superavitaria. ¿Está bien? Pero muchachos, recuérdense que en estas épocas lo que se han formado eran los famosos ciudades-estado, urbanizaciones, pues, ¿no? Las famosas ciudades-estado, urbanizaciones. Recordemos que la época del mercantilismo es una época en la que se habla bastante ya, ¿no?, de la manufacturería, ¿no? El desarrollo de la manufacturera. Ya, cosa que también en examen te van a decir, ¿no? Las ciudades-estado, la manufacturería son aportes que han dejado los mercantilistas. Ya, balanza comercial favorable, también la exportación tiene que ser mayor a la importación. Vía que trae para acumular los metales el comercio. Profe, ¿qué más? Vamos, miren, muchachos, en el mercantilismo también va a dar estos aportes, ¿no? El proteccionismo económico. Escuchen muy bien. Cuidado en examen, el proteccionismo económico. ¿Qué significa proteccionismo? La intervención del Estado. Vamos, cuidado en examen. O sea que es la primera corriente económica en plantear ya que el Estado sí debe intervenir en la actividad económica, ¿no? El proteccionismo económico, la intervención del Estado en la actividad económica. Ya, la intervención del Estado en la actividad económica. Y escuchen, muchachos, el famoso proteccionismo va referido que el Estado debe intervenir para cobrar impuestos, o es decir, más o menos de esta manera. Mira, atento, para que las exportaciones sean mayor a las importaciones, el Estado debe intervenir para cobrar impuestos a la importación y reducirlos, ¿no? Y aumentar la exportación. Entonces tener una balanza comercial favorable o superavitaria. Pero ¿cómo reducimos las importaciones? Fácil, que el Estado protege el comercio a través de impuestos llamados aranceles, ¿no? Recuerden que el proteccionismo económico va referido a que el Estado debe intervenir para defender el comercio a través de impuestos, barreras de contingencia o si no subvenciones arancelarias. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir que el Estado sí interviene para proteger el comercio. Vamos a ponerlo, ¿no? Protección al comercio. Arriba ya está, profe, sí, pero recuerden que la protección al comercio va a ir referido a la aplicación de aranceles. Ya, la aplicación de aranceles, ya, muchachos. ¿Y qué son las aranceles, profe? Bueno, los aranceles son como impuestos a las importaciones, como barreras de contingencia en el comercio, barreras comerciales, ¿no? Profe, y una preguntita. ¿Por qué los mercantilistas decían que proteger al comercio con aranceles, las barreras de contingencia, es bueno? Uno, para tener la balanza comercial superavitaria favorable y también proteger la industria. Recuerden, chicos, que para los mercantilistas, recuerden muy bien, para los mercantilistas es importante hablar de la actividad productiva. Escuchen, la actividad productiva va a estar centrada
tanto en el comercio como también en la industria. Ellos van a decir las actividades prósperas vienen a ser el comercio, la industria, pero no la agricultura, ¿no? Entonces, el comercio y la industria es lo que nos va a ayudar a traer esta riqueza. Eso significa de que si nosotros queremos aplicar aranceles es porque queremos defender a nuestra industria, a nuestras empresas, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿ya? Ahora, muchachos, teniendo el proteccionismo comercial, impuestos, importaciones, aplicación de aranceles, barreras comerciales, otro gran aporte de los mercantilistas viene a ser, escuchen, que se centraron más en la acumulación monetaria. Se centraron más en la acumulación monetaria. Es decir, para ellos el dinero movía la actividad económica, ¿no? El dinero movía la actividad económica. A ver, profe, ¿qué nos hacen entender? Ese es el problema de los grandes pensadores. ¿Qué nos están explicando? Es decir, se preocuparon más por el flujo nominal y no flujo real. Cosa que los clásicos en esa parte van a diferenciarse. Por ejemplo, los clásicos van a decir que el crecimiento económico y desarrollo económico se debe a la parte de flujo real. Es decir, cómo se usa, ¿no?, los recursos, tierra, trabajo, capital. Mientras que los mercantilistas dicen que el dinero es el que genera actividad económica y crecimiento, ¿no? O sea, mientras ellos se preocupaban más en que el dinero es el que mueve la actividad económica, los clásicos no tanto, para los clásicos la producción. Entonces, hay que recordar que los mercantilistas dicen, ¿no?, la acumulación monetaria, el dinero, promueve la actividad económica y su crecimiento, ¿no? O sea, no le dan mucha, chicos, no le dan mucha importancia a la parte productiva, sino más que nada le dan importancia al dinero, ¿no? Por eso recuerden esta época, cuanto más oro y plata abunde, más poderosos somos, así pensaba el mercantilismo. Ya, muchachos, una cosa más, vamos. Profe, también los mercantilistas decían que es bueno que aumente la población. ¿Por qué? Porque si la población aumenta, tenemos mayor actividad económica, ¿no? Y cuanto más población, mayor actividad económica. Recuérdate de que gracias a la cantidad de población, también mayor movimiento de relación comercial. O sea que cuanto más población, también el comercio se acrecenta, ¿no?, aumenta. Y eso es bueno porque va a permitir, ¿no?, la acumulación de metales preciosos. ¿Está bien? Ahora, muchachos, ¿qué más, profe, el mercantilismo nos va a aportar? Aparte del proteccionismo, que los aranceles, las barreras del comercio. Muchachos, los mercantilistas también nos dicen, si nosotros queremos mejorar las exportaciones, recuérdate, y que sean mayores a las importaciones, nuestro país se desarrolla tanto por comercio, industria y manufacturería. Recuerden, ¿ya? Manufacturería. Por tanto, el país debe actuar así. Escuchen, ¿se debe exportar más? Sí, pero la importación debe ser menor. Pero, muchachos, debes evitar la importación de bienes de capital o bienes de alto valor agregado. Y lo que debes tratar de aumentar en importación solo es las materias primas. Porque recuerden que el comercio, al traernos más materias primas y más baratas, nos va a ayudar porque nosotros nos vamos a tratar de mejorar su valor y venderlo, ¿no?, con más valor agregado. Es decir, para tener que la balanza comercial sea positiva, la exportación mayor a la importación, recuerden de que el Perú, ¿no?, también aplicando la teoría del mercantilismo, debe decir, debe reducirse la importación de, ¿no?, reducirse la importación de bienes de capital y aumentar la importación de materia prima. Nos conviene comprar materia prima, porque así tenemos mayor cantidad, ¿no?, de mejorar la producción y venderlo a mayor valor agregado, porque la exportación es mayor a la importación cuando eso sucede. ¿Está bien? Ya, muchachos, entonces, este es el pensamiento del mercantilismo, lo máximo que te pueden dar. Recuerda, el comercio internacional es la vía, las actividades prósperas, productivas son el comercio, la industria, la artesanía, pero la agricultura no. Profe, fuente de riqueza para ellos, la acumulación de metales preciosos, la abundancia del oro y la plata. En aquella época las ciudades de estado, ¿no?, hicieron el desarrollo de las manufacturerías. Tenemos la balanza comercial, que es cuando abogaban que la exportación tiene que ser mayor a la importación. El profe también abogaron sobre el proteccionismo. Recuerden, muchachos, que el Estado debe intervenir para proteger el comercio.
reducir las importaciones a través de aranceles, de impuestos, de contingencia a la importación, barreras comerciales. El arancel cobrado tenía que reducir la importación y también defender la industria nacional, ¿no? Los mercantilistas. También en aquella época ellos señalan que el dinero es más importante, la acumulación del dinero mueve la actividad económica, por eso también decían el oro y la plata, ¿no? Recuerden eso, el crecimiento depende, la actividad económica depende del dinero, flujo monetario, y no se preocuparon mucho por la producción. Profe, también es una escuela que dice, cuanto más población, tenemos mejor actividad económica, mejor relación comercial, el intercambio, ¿no? Más población. Además, cuanto más población, también los salarios bajan y eso permite, ¿no?, que en las industrias los trabajadores tengan, ¿no?, mayor producción a bajos salarios y lo que crea más valor agregado lo exporten, ¿no? ¿Está bien? Profe, ¿qué más? Muchachos, no vayan a olvidar esto, que el mercantilismo también va a aportar este dato de acá, ¿no? Profe, el mercantilismo nos va a decir que el comercio, vamos a ponerlo bien, ¿ya? El comercio va a traer mayor abundancia de oro y plata, pero, recuerda, vamos a ponerlo, ¿ya? Pero eso va a despertar la inflación más adelante, ¿no? A fines de aquella época. La preocupación es que los precios van a empezar a subir. Recuerden de que cuando en un país, ¿no?, se va a las colonias, se atrae el oro y la plata, la abundancia de minerales, eso hace que la inflación aumente, ¿no? Entonces eso va a experimentarse en países como España, Francia, Inglaterra, y escuchen muy bien. Entonces el mercantilismo, cuando va a estar desarrollado en los países, por ejemplo en Inglaterra, se va a llamar comercialismo. Cuando hablamos de Francia, se va a llamar colbertismo. ¿Ya? Cuando vamos a hablar, por ejemplo, en España, bullonismo. ¿Ya? ¿Cómo se llamó el mercantilismo en España? Bullonismo. ¿Cómo se llamó en Alemania? Cameralismo. ¿Ya, muchachos? Entonces, a veces en examen nos dice, ¿no? En Inglaterra, comercialismo, industrialismo, recuerden, ¿no? Comercialismo, industrialismo. Francia, colbertismo. España, bullonismo. Y Alemania, cameralismo. ¿Está bien? Ya, muchachos. Entonces, repasen mucho el mercantilismo. Si escuchan preguntas sobre ello, no vayan a fallar, ¿ya? Un repasito, profe. Fuente de riqueza, acumulación de metales preciosos, oro y plata, la vía que nos atrae el comercio, la exportación es mayor a la importación, la actividad es la industria, próspera es la industria, el comercio, la manufacturería, ¿ya? Pero se centraron más en el dinero, pero no en la producción, cosa que van a ser criticados posteriormente. Después tenemos que el proteccionismo, ¿no? El Estado debe intervenir para proteger el comercio. Y lo que se va a dar, esta palabrita, chicos, no vayan a olvidar, el famoso monopolio comercial, ¿no? Escuela económica donde se da el monopolio comercial. Ahí vas a marcar el mercantilismo. ¿Ya, muchachos? ¿Y qué era el monopolio comercial? ¿No? Por ejemplo, evitar que otros países comercien con nuestras colonias, ¿no? En historia te enseñan que el famoso monopolio comercial va referido, ¿no?, a que un país debe comercial con sus colonias y evitar que otras no, porque si otro país comercia con sus colonias se lleva el oro y la plata. Solo España, o sea, decir, solo Inglaterra o solo Francia deben comerciar con sus propias colonias y así evitar que otros ingresen a su comercio, ¿no? Monopolio comercial, de ahí el término, ¿no? Escuela económica donde se da el monopolio comercial. Ahí está el mercantilismo. ¿Ya, muchachos? Entonces, cuidado en sus exámenes. Mira, grandes aportes. Si te das cuenta, se preocuparon más en el flujo nominal, en el dinero, y eso es lo que preguntan en examen, pero no en la producción. Para ellos la actividad económica es movida más por el dinero, ¿no? Ya, muchachos, se parecen a las chicas, ¿no? A las señoritas. Dicen, profe, mi enamorada es mercantilista. Dicen, ¿no? ¿Por qué? No se mueve si no hay dinero, profe. Dice, ¿no? Profe, más se preocupa en dinero, pero no en la producción. Dice, profe, también mi enamorado hace monopolio comercial conmigo, profe, es celoso. Él no deja que otro ingrese a esta zona territorial de comercio, ¿no? Ya, muchachos, cuidado en examen. Ahora, muchachos, después del mercantilismo, nos vamos a Francia, porque recuerda que el mercantilismo, ¿no?, se desarrolla, inicia en Inglaterra y se expande por Francia, Italia, ¿no? En Inglaterra el comercialismo, en Francia colbertismo, en España bullonismo, en Alemania cameralismo, ¿no? Pero en Francia va a surgir una nueva forma de corriente llamado la fisiocracia, después de los mercantilistas, ¿ya? Por ejemplo, te vienes a este lado, vamos a la fisiocracia, ¿ya? Rapidito nomás. Profe, los fisiócratas,
Ya, muchachos, al toque nomás. Etimología, rapidito, ya, porque nos van a cortar si no. Muchachos, recuerden que fisiocracia, etimología, si mercantilismo venía de mercantil y los que comercian, fisio, vamos, kratia, ¿no? Fisio, que significa naturaleza, si te viene en examen. Kratia, que significa ley o gobierno, ¿no? Y en examen, profe, ¿qué significado tiene fisiocracia? El gobierno de la ley natural. ¿Ya? El gobierno de la ley natural. ¿Ya? Muchachos, no olviden, ¿ah? El significado. El gobierno de la ley natural. Fisiocracia. Ya, profe, una preguntita. ¿Por qué, a qué se debe el término de decir, ¿no?, la ley natural gobernará? Es que esta escuela va a ser la primera corriente en decir que el Estado no debe intervenir. Es decir, que van a empezar en Francia, ¿no?, cuando surge eso, van a empezar a criticar a los mercantilistas en decir que el Estado no debe intervenir con proteccionismo, no, porque hay una ley natural que guía la economía. La ley de laissez-faire va de liu meme. Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo debe caminar solo, ¿no? Fisiocracia. ¿Ya, muchachos? Pero ahorita vamos a hablar de su pensamiento, ¿no? Profe, entonces, fisiocracia viene de su etimología, fisiocratia, gobierno de la ley natural. Escuela que es conocida como gobierno de la ley natural, fisiocracia. ¿Ya, muchachos? Contexto, va, muchachos, ¿ah? Contexto. Ya va en el siglo XVIII, se fundamenta en Francia, ¿no? A diferencia del mercantilismo que en Inglaterra se inicia y se expande, ¿no? Profe, mientras que la fisiocracia en Francia, siglo XVIII. Por aquella época, muchachos, para que se ubiquen, la Ilustración, ¿no? La Ilustración. Tu profe de historia te enseñó la Ilustración, profe, conocida como el siglo de la razón. Siglo de la razón, ¿no? Profe, o siglo de las luces también, ¿no? Aquella época del antropocentrismo, ¿no? Lo humano, bueno, eso también en historia se habla. Chicos, recordemos que en Francia, en el contexto, ¿no?, de la Ilustración, siglo de la razón, aquellas épocas, ¿no?, de Francisco Petrarca, Erasmo de Rotterdam o Montesquieu, ¿no?, esos en el campo de la historia, ¿no?, o los demás como Montesquieu, Rousseau, ¿no?, Rousseau lo dicen algunos, ¿no?, o Rousseau también, el contrato social sobra. En esa época, pues, ese es el contexto de la fisiocracia, ¿ya, muchachos? Ahora, escuchen. Los grandes representantes de esta corriente económica, ¿no?, en Francia, vamos a tener a François, vamos, muchachos, François Quesnay, ¿no? Francis Quesnay. Vamos a tener, por ejemplo, a Vicente de Gournay, ¿ya? Vicente de Gournay. Vamos a tener, por ejemplo, Anne-Jacques Robert Turgot, ¿no? Anne-Jacques Robert Turgot. Vamos a tener también acá a Dupont de Nemours. ¿Ya? Tenemos ahí a los representantes. Estamos hablando de los representantes para hablar de su pensamiento, ¿ya? Profe, están ahí Francis Quesnay, Vicente de Gournay, Anne-Jacques Robert Turgot, Dupont de Nemours, como también el Marqués de la Riverière, ¿no? Marqués de la Riverière, ¿no? O sea, franceses, pues, muchachos. ¿Ya, muchachos? Ahora, vamos. Profe, pero ¿cuál es el pensamiento? Eso es lo que nosotros queremos, porque el máximo exponente de la fisiocracia lo sabemos que es este tipo, ¿no? El doctor, también economista, Francis Quesnay, ¿no? François Quesnay, recuérdate muy bien, ¿ya? Listo, profe, vamos con la teoría de Saport, porque eso es lo que nos viene en examen. Vamos, muchachos. A ver, profe, fuente de riqueza. Fuente de riqueza. Ellos decían, la actividad, ¿no?, la fuente de riqueza proviene de la actividad de un recurso originario como la tierra, la agricultura. Entonces, para ellos ya no es el comercio, ya sería, ¿no?, una diferencia entre el mercantilismo. Entonces tú vas a decir, la fuente de riqueza proviene de un factor originario. Vamos, muchachos, la fuente de riqueza proviene de un factor originario. ¿Y cuál es ese? El excedente de la tierra. Vamos, muchachos, vino en examen de admisión, ¿no? En UCH preguntaron, escuela económica que plantea que la fuente de riqueza originaria viene de la tierra. Entonces es la fisiocracia, ¿ya? El excedente proviene sobre el trabajo de la tierra. Y la principal actividad que va a generarnos esa fuente de riqueza, la agricultura. ¿Ya, muchachos?
La agricultura, ¿no? Escuela económica que plantea la agricultura como una actividad que extrae el excedente de la tierra, ¿no? Muy bien, los fisiócratas decían la agricultura es la fuente de riqueza. Factor originario, trabajar la tierra, obtener el excedente de la tierra, ¿ya? No olviden eso, muchachos. ¿Qué más? Muchachos, recuerden de que la escuela fisiócrata es donde aparece el famoso producto neto, el produit net, que es el excedente de la tierra que alimenta a toda clase social, ¿no? Alimenta a toda clase social, ¿no? El producto neto, product net también lo dice, ¿no? Que ¿no? Muchachos, que el gran aporte de estos productos netos es que se referían a la renta nacional, ¿no? Que hoy en día se usa en los países como todo el valor del ingreso generado en una economía total, ¿no? Producto neto, ahí está, alimenta a las clases sociales. ¿Qué era para ellos el gran aporte del producto neto? ¿No? La renta nacional, ¿no? Para ellos era el excedente que alimenta a todas las clases sociales. Y hablando de la fisiocracia, las clases sociales quedaban divididas en dos. Cuidado, examen. Las clases sociales, unas eran productivas y otras eran estériles. Clase social productiva y clase social estéril. Muy bien, ellos decían, las clases sociales productivas vienen a ser el campesino, porque es el que trabaja la tierra, obtiene el excedente, recuerda. Profe, también la clase social productiva, aunque no útil pero innecesaria, eran los terratenientes, ¿no? Dueños de las tierras, ¿no? Los terratenientes. Pero los fisiócratas decían, la clase productiva son los campesinos, los que obtienen el excedente de la tierra. Pero recuérdate que los terratenientes, dueños de la tierra, los que alquilan sus tierras, ¿no? Para recibir una renta, son útiles pero innecesarios, dicen ellos, ¿ya? Pero están dentro del productivo. En cambio, los estériles, recuerda lo que decían ellos, la clase estéril era el comercio, que no genera nada. El comercio, la industria y la artesanía, ¿no? En aquella época, profe. Pregunta de examen de admisión. Escuela del pensamiento económico que plantea que las actividades estériles vienen a ser el comercio, la industria, la fisiocracia marcarías, ¿no? No olvides eso, los fisiócratas. Comercio e industria son estériles. La clase productiva es la agricultura, la tierra, ¿no? No olviden eso. Profe, ¿qué más? Recuerden que en la fisiocracia, muchachos, son considerados como los iniciadores del liberalismo, ya, los iniciadores del liberalismo. Profe, que eso no es Smith, no son los clásicos, no papi. Los iniciadores del liberalismo vienen a ser los fisiócratas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos dicen, el Estado no debe intervenir, no al Estado. Si tú recuerdas, los mercantilistas decían que el Estado debe intervenir para proteger el comercio, a través de aranceles, de impuestos, defender la industria nacional y además tratar de reducir la importación para que la exportación sea mayor y tengamos una balanza comercial favorable. En cambio, los fisiócratas ya también plantean que el Estado no debe intervenir porque la economía se guía por las leyes naturales. Recuerden, ya, iniciadores del liberalismo, iniciadores del liberalismo, las leyes naturales. La famosa frase, vamos chicos, cuidado en examen, laissez-faire, laissez-passer, laissez-faire, laissez-passer, va de liu meme. ¿Qué significa? Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Ya, dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Frase con la que prácticamente se rechaza la idea de una intervención estatal y que la economía se guía por leyes naturales, ¿no, muchachos? ¿Ya? Entonces, cuidado con los fisiócratas, muchachos. François Quesnay, escúchenme bien, el máximo representante, autor de la tabla económica, o también conocido como cuadro económico, ¿ya? Si en tu examen te dice, ¿no? El autor de la tabla económica, cuadro económico, te vas a recordar con tu amiga, ¿no? ¿Quién es el autor de la tabla económica? O sea, ¿quién es el autor de mi amiga económica, ¿no? Entonces tú vas a decir François Quesnay, tabla económica, ¿ya, muchachos? Cuidado, ¿eh? Recuerden que la tabla económica en 1756, ¿no? Una gran obra,
no vayan a ustedes a equivocarse, chicos. ¿Ya? Profe, una preguntita. Vicente de Gournay es el que lanza la frase laissez-faire, abogando sobre la libertad, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Si te preguntan, el autor de laissez-faire, el liberalismo, Vicente de Gournay. Jacques Robert Turgot, por ejemplo, tenemos el autor de la ley de los rendimientos decrecientes de la tierra, ¿no? Ley de los rendimientos decrecientes también, y así, ¿no? ¿Para qué hablar? Porque el alumno, yo sé que su mente es fragilito, ya simplemente tiene que recordar a los máximos exponentes como Quesnay y Gournay, pues en esta época, ¿ya? Muchachos, una cosa más, los fisiócratas van a bastante criticar a los mercantilistas, uno en decir que la agricultura es primero, la tierra, el excedente originario, el producto neto que alimenta a diferentes clases sociales. Y otro, el Estado no debe intervenir. El Estado no debe intervenir porque hay una ley natural que guía la economía, ¿no? Pero muchachos, Francis Quesnay se acercó un poco más a la macroeconomía porque va a hacer el esquema de flujos, ¿no? El esquema de flujo real, ¿no? Flujo nominal, y va a ser es un doctor, ¿no? Es un doctor que también va a representar al esquema de la economía como si fuera el cuerpo humano. En el sistema cardiovascular te enseñan, ¿no?, el flujo de la sangre, pero él decía que si no hay Estado, no hay trabas, no hay impuestos, eso permite la mejor actividad, el mejor flujo de la economía. Recuerden, ¿no? François Quesnay, el máximo exponente, ¿ya? Recuerden los grandes aportes, decían los iniciadores del liberalismo con la frase laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Recuerden también que son los que dicen, ¿no?, hay clases productivas, hay clases estériles. Productivas vienen a ser la agricultura, ¿no?, la tierra, útil pero innecesario, el terrateniente, ¿no? Pero las estériles, el comercio, la industria, la artesanía, nos sirven para crear producto neto. ¿Está bien? Listo, muchachos, cuidado que se olviden los fisiócratas. Pero la fisiocracia, chicos, va a durar muy poco, porque recuerden, desde 1750 va a llegar hasta los 1800 nomás. O sea, dura poco, ¿no? Vamos desde lo que corresponde al siglo XVIII, chicos, 1750, 1800, o sea, 50 años a más, porque va a ser puente para llegar a una de las corrientes más fundamentales llamado la escuela clásica, ¿no? La escuela clásica de economía, pues, muchachos, ¿está bien? Entonces, recuérdense que el puente entre ya el mercantilismo y la escuela clásica va a ser la fisiocracia, ¿no? Donde hagan los clásicos como Smith, y ellos se van a empapar un poco de las ideas, ¿no?, del liberalismo, de estas corrientes de los fisiócratas. Ya, muchachos, se vienen a este lado para abarcar la escuela fundamental del pensamiento clásico, escuela clásica. Ya, chicos, nos venimos a este lado, la escuela clásica. A ver, vamos. Profe, escuela clásica, o muchos le denominan la escuela liberal, atento joven, la escuela liberal, o la escuela manchesteriana, así lo dicen. ¿Ya? Recuerden que el mercantilismo, mercantil y comercio, ¿no? Fisiocrático, gobierno de la ley natural, pero cuando hablamos de los clásicos, la escuela clásica o liberal o escuela inglesa manchesteriana, ¿ya? Profe, el contexto de esta escuela, recuerden, si les hablan de los clásicos, ya se ubica entre a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿ya? Recuerden muy bien, el contexto a mediados del siglo XVIII o inicios del siglo XIX, aquella época, a ver, para que se ubiquen, la primera revolución industrial, ¿no? La primera revolución industrial. ¿Dónde se dio? Inglaterra, ¿no? Muy bien. Ahora, chicos, miren, la primera revolución industrial, la escuela clásica inglesa, recuerden, ese es su contexto, ¿no? Un máximo representante, genio de aquella época, vamos a tener a Adam Smith y también a David Ricardo, dos grandes genios. Como hay también otros representantes, pues, ¿no? Como también, ya, hay otros exponentes también de la escuela, ¿ya? Más bien, muchachos, se vienen a este ladito, concéntrense en los clásicos, ¿ya? Porque es también fácil. Mientras tanto, unas fotitas para el recuerdo, antes que lo borren la parte de los mercantilistas, los fisiócratas. A ver, vamos con la escuela clásica ya para culminar, ¿ya? Vamos, muchachos, a ver.
Los grandes representantes de la corriente económica clásica inglesa vamos a tener, como has visto, al escocés Adam Smith, pues, ¿no? Recuerden una gran obra en 1776, La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones, 1776, ¿no? También una gran obra, por ejemplo, la teoría de los sentimientos morales, ¿no? Ya, la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, ¿no? Grandes obras, chicos, no olviden, 1766, La riqueza de las naciones, teoría de los sentimientos morales, ¿ya? Muchachos, también vamos a tener a David Ricardo, vamos muchachos, gran exponente inglés, ¿no? David Ricardo, ¿está bien? Ya, a ver, para el recuerdo, antes que lo borren. Ya, profe, David Ricardo, por ejemplo, que en 1817 va a escribir la obra Principios, sus obritas, Principios de la Economía Política, ¿ya? Principios de la Economía Política y Tributaria, ¿no? Ahí está David Ricardo. También vamos a tener, muchachos, a Thomas Robert Malthus. Vamos. Al menos tenemos que terminar los clásicos, chicos, y dejaríamos a Marx para la siguiente, pues, ¿no? Porque va a haber Doctrinas 2 también, ¿ya? Thomas Robert Malthus, que recuerden, por 1808, gran obra, Principios, ¿ya? Principios y Teoría de la Población. Otras obras importantes. Profe, también vamos a tener acá Jean-Baptiste Say. Estos nombrezazos, pues, muchachos. Jean-Baptiste Say, como también Jeremy Bentham, ¿no? La profe, con los nombres todavía, ya volé, ya, pues seguro, ¿no? Por eso decía, es un tema especial, pues, muchachos. Jeremy Bentham, también John Stuart Mill. Y así grandes economistas. Pero obviamente en examen te vienen los más representativos. Smith, Ricardo, Malthus, Say, ¿no? Jeremy Bentham, Stuart Mill, David Hume, John Locke. Ya esos ya son, ya para que sea suficiente con ellos nomás. Su mente ya estará colapsando ya seguramente. ¿Ya? Profe, de frente, aportes, pensamiento. A ver, listo muchachos, para culminar al menos con los clásicos. 1. Fuente de riqueza. ¿De dónde proviene el valor? Fuente de riqueza. A ver si azulito. Fuente de riqueza, listo. Proviene del trabajo. Ya, proviene del trabajo. ¿Recuerdas? Los mercantilistas decían la acumulación de metales preciosos, oro y plata. Los fisiócratas, la agricultura, la tierra. Pero para los clásicos, la riqueza proviene del valor del trabajo. El trabajo es el que crea riqueza. Recuerden, los clásicos, ¿ya? Fuente de riqueza, el trabajo. Sobre todo esto, ¿no? La división del trabajo. Recuerden que una gran teoría de Smith va a ser la división del trabajo, ¿no? Y muchachos, ¿por qué la división del trabajo, escúchenme bien, es la fuente de riqueza para esta corriente? Escuchen, tromes, La fuente de riqueza es la división del trabajo porque 1. Eleva la productividad. 2. Eleva la concentración de capital. Escuchen, eleva la concentración de capital. Y eso conlleva al crecimiento económico. Al crecimiento económico y al desarrollo económico. ¿Ya? Recuérdate muy bien. Mayor productividad, mejor eficiencia, mayor concentración de capital, la economía crece. Entonces, el nivel de crecimiento va determinado por el incremento de la producción de bienes, no por el dinero, ¿no? No olviden, muchachos, que los mercantilistas más que nada se basaron en el dinero, pero los clásicos no. Para ellos el crecimiento se determina por el nivel de producción. Si tú mejoras la eficiencia, división del trabajo, rendimiento, productividad, y tú mejoras la concentración de capital, eso mejora el crecimiento económico, ¿ya? O sea que el crecimiento, ¿por qué está determinado? Por la producción de bienes y el empleo de los recursos, es decir, el pleno empleo. ¿Qué significa? El mejor uso de los recursos, ¿no?
el mejor uso de los factores: tierra, trabajo, capital, ¿no? Recuerden que estos clásicos hablaron sobre la importancia de la tierra, trabajo, capital, por eso en honor a ellos, recuerdan, lo llamaron los factores clásicos, ¿no? Naturaleza, trabajo, capital, ¿no? Se logra el pleno empleo, se logra el crecimiento cuando se produce más y se emplean mejor los recursos, ¿no? Por eso la división del trabajo es la principal fuente de valor. Eleva la productividad, concentra el capital y se da el mejor crecimiento. ¿Ya, muchachos? Ahora, otra teoría. Los clásicos fueron los primeros en diferenciar el valor de uso y el valor de cambio. Muchachos, recuerden, escuela económica que logró la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. Para eso aplicaron la paradoja del agua y el diamante, ¿no? Por ejemplo, el valor de uso se determina por la utilidad, la satisfacción que te entrega un bien, pero el valor de cambio se determina por su grado del costo de trabajo, te decían ellos, ¿no? Porque recuerden que si las cosas tienen más valor es porque el trabajo ha puesto más horas, ¿no?, de su eficiencia. Pero bueno, recuerden el gran aporte. Diferenciaron entre el valor de uso y valor de cambio los clásicos. ¿Qué más? Recuerden, muchachos, es la doctrina en donde se plasma el liberalismo económico. ¿Y qué significa liberalismo económico? Es decir, el mercado es el mecanismo que nos impulsa al crecimiento, al desarrollo. El mercado es el mecanismo que nos impulsa al crecimiento y al desarrollo, es decir, la mano invisible, ¿no? Que las leyes de la oferta y las leyes de la demanda son los que establecen, ¿no?, la libertad de qué producir, cómo producir, para qué producir, y el Estado no debe intervenir. Es decir, abogaron que el Estado solo debe preocuparse por lo legal, defender el territorio, hacer respetar la legalidad de las normas, puesto en la economía no debe intervenir. Recuerden que en la época de los clásicos, muchachos, recuerden en la época de los clásicos, se va a bastar de la mano invisible, libre mercado, ¿no? Y recuerden que hay una frase importante que te puede venir, pregunta buscada, ¿ya? La mano invisible, decía, el egoísmo individual nos lleva al beneficio social. Es el egoísmo del individuo quien le ayuda a generar actividades, pero ese egoísmo le ayuda a mover la economía social, el beneficio social, ¿no? Entonces vamos a poner ese término, el egoísmo individual empuja al beneficio social. ¿Ya? El egoísmo individual empuja al beneficio social. Mano invisible. La ley del mercado. El mercado se regula solo. El mercado es el mejor asignador. El Estado no debe intervenir. No al Estado. ¿Listo? Profe, recuerden que la escuela clásica también va a centrar su teoría en decir la industria, la mejora de las manufactureras, también la agricultura, pero en menor proporción, ¿no?, son los que nos llevan a generar mejor actividad económica. Ya, o sea que ya los clásicos no van a decir el comercio, ya no van a decir la agricultura, sino que todas se mueven en pleno empleo, dirigidos por la teoría del valor del trabajo. Ya, muchachos, recuérdense de que los economistas clásicos van a hablar bastante sobre la teoría de la renta, la teoría del valor y la teoría, por ejemplo, de la tierra, ¿no? Hablando de Ricardo, muchachos. Ricardo, por ejemplo, desde 1772, a ver si un poquito vamos recordando, la teoría de la renta diferencial, la teoría de la renta diferencial, la teoría de la ley de bronce, ¿no?, la ley de los salarios, la ley de los salarios, la ley de bronce, renta diferencial, ¿no?, teoría de las ventajas comparativas en el comercio internacional, ¿no? E incluso Adam Smith también va a esbozar un gran aporte. Recuerdan, ellos dicen, el libre comercio trae mejores beneficios y el Estado no tiene por qué proteger con barreras arancelarias, el proteccionismo no trae beneficio, ¿no? O sea, critican a los mercantilistas
el proteccionismo y los aranceles, ¿no? Más bien ellos se basan en el libre comercio, se basan en el liberalismo. Por eso Adam Smith plantea las ventajas absolutas y David Ricardo plantea las ventajas comparativas. Con esas teorías ellos tratan de decir que el comercio sí trae beneficios y es importante que el Estado no intervenga con proteccionismos, criticando así al mercantilismo, ¿no? El excesivo proteccionismo no trae beneficios, no eleva la calidad de vida. Lo importante es el comercio internacional. Ventaja absoluta, ventajas comparativas. Absoluta lo planteó Adam Smith, comparativas David Ricardo, y esa es la teoría del libre comercio. Muchachos, les decía, ¿no?, al inicio de las clases de que el día de hoy íbamos a cortar, ¿no?, la transmisión